Familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy estoy súper contenta porque le voy a estar mostrando mi casita aquí en Estados Unidos, mi primera casita en Estados Unidos. Y lo mejor de todo es que ya no me tengo que mudar más porque aquí voy a estar viviendo con mi esposo, mi papá y mi bebé, y espero que pronto, si Dios me lo permite, con mi mamita también. Así que primero le voy a estar mostrando un poco cómo es el área aquí y ya luego el final, la casita. Y si quieren saber, quédense hasta el final, porque les voy a estar diciendo cuánto me cuesta la renta para que conozcan un poquito cómo son las rentas aquí en Odessa, Texas, donde estoy viviendo. Así que comencemos. Bueno, la verdad que Odessa es bastante caluroso y más en esta época del año, en verano. Y esta piscinita está exquisita, exquisita, exquisita porque el agua no está muy caliente, está bastante aceptable para hacer un chapuzón. Y miren lo amplia que es esta piscina, es enorme. Voy a salir para comentarles que esto aquí, si pueden ver alrededor, producción, que mi esposo es el que está atrás de producción, tiene pena salir, así que pongan en los comentarios para que lo embullen a salir más en los videos. Esto es un condominio, al principio lo dije en mi casita, porque bueno, ya es mi casita, pero son apartamentos. Y aquí, esta parte de aquí es la recepción, que déjenme decirle, primera vez que estoy en un lugar, bueno, primera vez que estoy en un condominio, pero en un lugar que tiene una recepción de lo más bonita, con una entrada, que ahora bueno, se la voy a mostrar en el video, pero hasta ahora me ha encantado este condominio. Sí. Bueno, miren, para entrar al gimnasio, bueno, está abierto a 24 horas del día. Puedes hacer ejercicio a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. Eso me parece genial porque mucha gente aquí. Y bueno, yo también voy a empezar a trabajar. Voy a tener como 3 trabajos, no sé. Y aquí esto es abierto las 24 del día y por código. Creo que por eso lo pusieron las 24 del día porque bueno, tiene código. Y es... y ya entramos al gimnasio. Ahora los voy a llevar, ya después que vean el gimnasio, les voy a enseñar cómo es la recepción. Bueno, una cosa que sí me ha sorprendido del condominio es que tienen un gimnasio súper, súper bueno. Y como muchos de ustedes me han dicho que me controla la boca, yo sé que me tengo que controlar la boca. Es, imagínense, venir de un país donde no hay nada y llegar a países, tanto Trinidad, que no es que se pueda comparar con Estados Unidos, pero hay bastante comida y hay que disfrutar. Pues, y así que voy a empezar a hacer ejercicio para bajar los kilitos de más que he añadido en estos meses. Miren qué grande está. Tiene de todo. Esto creo que pasa en cosas de Society, caminadora, bicicleta. Y me encontré un suscriptor aquí. De hecho, me encontré 2 suscriptores aquí en este mismo condominio. Uno es el que está haciendo ejercicio, que bueno, ya hablamos y eso, y ya lo saludamos. Y otro es el de mantenimiento, que también me sigue. De verdad que estoy súper agradecida con todas las personitas que me siguen, tanto de Estados Unidos, que estoy aquí, y de todo el mundo. Miren qué cómico. El primer carro que veo, que es como un diseño súper femenino porque hasta pestañas tiene y todo. ¡Qué cómico! Bueno, ahora sí estamos aquí en la recepción, ahora se lo voy a enseñar y las personas que trabajan aquí son bastante, bastante amables, así que vamos a descubrir conmigo. Sí. Bueno, miren, este es como un pequeño espacio para los niños. De hecho, tengo que traer a Liam porque a Liam seguro le va a gustar eso ahí. Estos son los muebles. Es como un estilo bastante de El Lejano Oeste. Yo he visto muchas películas de como El Lejano Oeste y este es como un estilo así parecido. De hecho, las botas, que me tengo que comprar una porque tengo que parecerme a los de Texas. Miren, esto me encanta. Da como una sensación de fogata, algo así. Está bello. Está lindo, lindo. Y bueno, esto está súper cómodo. Está súper, súper lindo. Aquí puedes, miren, de hecho, otra cosa que les voy a decir ahora y que supongo yo que sea gratis. Ven. Ahí tienen hasta... ¿Esto es gratis, producción? Esto es gratis, mi gente, miren esto. Una cafetera con café para tú hacer. Tienen hasta una cocina, miren. Una cocina enorme. Supongo que también sea para las personas que trabajan aquí, se hagan su comida, frían sus cosas, pongan las cosas que traigan en el frío, se toman un cafecito, que un cafecito siempre viene bien. Y aquí, miren esto, otra cosa que sí me sorprendió es como el centro de negocio. Aquí tú puedes imprimir igual, totalmente gratis si tú no tienes impresora en la casa.
puedes trabajar aquí, imprimir, sentarte aquí con tu laptop, tu computadora y trabajar aquí. Cómodo por si no quieres estar en casa y estar en un lugar cerrado y tranquilo. Y aquí donde dice Etsy, también tiene la entrada al gimnasio por si quieren ir directamente al gimnasio y no quieren entrar por el otro lado, por aquí igual pueden entrar al gimnasio. Ya aquí salen al área de la piscina. Todo ese es el área de la piscina. Solo aquí está, imagínense 40, 41 grados que está la temperatura. Aquí hace un calor que ustedes no se pueden imaginar. De hecho, yo estaba pensando en hacer un experimento en algún momento de poner un huevo a ver si realmente se fríe, porque con el calor que hace yo creo que se va a freír un huevo en el piso. Ahora sí vamos a conocer la parte más importante de este video. Y es mi casita aquí en Estados Unidos. La verdad que no se pueden imaginar la contentura y la emoción que tengo, porque en las otras casas que estaban rentadas ya ha estado todo, la casa decorada, con los muebles y todo. Y en esta, obviamente, no tenía absolutamente nada. La casa estaba completamente vacía y poco a poco las estamos acomodando. Los primeros días tuvimos que dormir en un colchón. Y ha sido una experiencia única e increíble porque estoy acomodando la casa a mi gusto y al gusto de mi esposo y mi papá, porque bueno, vivimos todos juntos y hasta mi mamá la llamamos por videollamada para que dé su punto de vista. Todos tenemos que estar de acuerdo aquí en la decoración y a todos nos tiene que gustar. Entonces ahora sí vamos porque aquí hace bastante calor. Bienvenidos a mi casita. Adelante, producción. Bueno, aquí sí tenemos que dejar los zapaticos porque si hay algo que me he dado cuenta aquí en las casas de aquí es que tienen alfombra en toda la casa. Los únicos lugares que no hay alfombra es en la cocina y en los baños y en la parte de afuera, pero todo lo demás es alfombrado. Pasemos por aquí. Lo primero que vemos es la sala y mi padre con Liam, que no es que mi papá lo tenga todo el tiempo, que yo sé que ustedes lo han puesto en los comentarios, no es que mi papá lo tenga todo el tiempo. Cuando estoy grabando obviamente lo está sujetando, pero cuando no los tengo yo. Y a veces le da mamitis que con nadie se va. Como les decía anteriormente, esta casa vino sin absolutamente nada. Bueno, sí, dejo de reconocer que vino con el microwave. Bueno, lo que venga yo se lo voy diciendo. Pero en la sala esto sí estaba completamente vacío, es con excepción de esto que sí vino con la casa. El televisor y todo lo demás sí lo hemos comprado. Este mueble era el mueble de mi sueño. Obviamente no hay mesita ni nada, porque ya bueno, ya eso viene después. Pero este mueble que ven aquí, sí era el mueble de toda mi vida que hubiera querido tener y hoy, gracias a Dios, lo tengo. Solamente está esto en la sala. Pero bueno, como les decía, poco a poco ya vendrán cosas mejores y poco a poco iré decorando la casita. Pero bueno, ya quería mostrársela con las cosas que tengo. Aquí está el televisor y la mesita. Preguntamos y gracias a Dios si se puede poner en la pared, por eso lo ven aquí, que realmente es un peligro con Liam que ya se está parando, pero bueno, gracias a Dios si se puede, hablamos con el de mantenimiento y si se puede poner en la pared, ya después lo verán en la pared. Y esto que no podía faltar en esta casa es esta cosita linda de sillón, porque Liam, yo sé que es mala costumbre, pero Liam se duerme fácil con 3 balanceazos de esto. Así que por eso no podía faltar. Aquí tenemos este corralito que le compramos a Liam para que juegue. No es que pasa mucho tiempo aquí, si no estoy yo adentro, él no pasa mucho tiempo, pero nos falta como la parte de abajo, que pensamos que venía con esto, pero bueno, no venía, y falta la parte de abajo. Y esto que ven aquí, si ya lo tenía, esto no lo compramos porque ya mi esposo lo tenía aquí. ¿Qué otra cosa le quiero comentar? Sé que muchas personas me dirán, no, bueno, porque te dices que te mudaste si tu esposo vive aquí hace años y él seguro tenía un apartamento. Pues no. En el trabajo, el trabajo que tiene mi esposo le daban alojamiento, por lo tanto él no pagaba renta y era un dinero que obviamente se ahorraba. Ahora sí ya vamos a tener que pagar renta y todo eso, pero por eso es que esta es nuestra primera casita para todos, no solo para él, no solo para mí, sino también para él, porque él no estaba rentado, sino en una casa de la empresa. Y ya estas cosas de aquí, ya eso sí, él lo tenía de hace tiempo, de que lo había comprado él, y lo tenía en el lugar donde estaba antes. Bueno, ahora sigamos aquí. Y bueno, esto ya es la sala, esto se lo voy a enseñar después, que es la parte de afuera. Y venimos a la cocina, que está al frente. Tiene esa enorme meseta, que miren lo grande que está. No vamos a tener aquí mesa para comer, porque realmente no tenemos espacio. Y con las mesitas, las sillitas que todavía nos falta, la silla del mostrador, que es lo único que nos falta todavía, pero bueno, ya vendrá poco a poco, es lo que necesitamos para comer. Y ya esto es nuestra mesa, porque está grande. Esto es nuestra mesa. Vamos a tener 4 sillitas, y
Y aquí será nuestro desayunador, almorzador, comedor, todo. Seguimos para aquí. Algo que tengo que es nuevo para mí es tener como el fregadero aquí en la meseta, que algo en Trinidad no era así, lo tenía normal en la parte de atrás y aquí sí lo tienen aquí, que me gusta mucho porque cuando estoy fregando estoy viendo al niño lo que está haciendo y todo, así que me gusta bastante que esté aquí, ya tener 2 fregaderos y ya todo. Ven, producción. Otra cosa que en Trinidad no, obviamente no había, o si había en mi renta no lo tenía, es lavaplatos, que lo pueden ver aquí. Yo no lo utilizo porque tengo entendido de que no lava bien los platos, ya estoy acostumbrada a fregarlo y entonces ya lo frego yo. Y aquí varias, tiene una pila de gavetas. Aquí tengo cosas de Liam, cuchillos, tener cubiertos. Aquí tengo las malangas de Liam, cosas desechables. Aquí tengo cebollas y cosas. Bueno, esto sí venía ya con la casa, no lo tuve que comprar, al igual que esto y el frío. Como esto no es esa no es mi casa, porque es una casa rentada, así que venía con algunas cositas. Esto sí lo tuve que comprar porque esto es imprescindible para hacer los purés de Liam. La olla arrocera sí lo compramos. Esto también, que el café, ustedes saben que como buen cubano, el café no puede faltar. Y gracias a Dios, que muchas personas me lo dejaron en los comentarios, es que aquí yo sí puedo comprar el café La Llave, aunque estoy tomando el Bustelo porque me dicen que sabe muy rico y es verdad que sabe muy rico ese café, así que esto es para hacer cafecito. El frío, que gracias a Dios, primero, una de las cosas que estamos súper agradecidos es que podemos tener el frío así lleno, que obviamente era imposible. Me siento, no lo puedo decir que me siento completamente bien porque obviamente hubiese querido que este frío, así el frío como lo tengo yo ahora, lo tengan todos los cubanos y sobre todo también mi mamá, pero lastimosamente en Cuba las cosas están completamente difíciles y es imposible. Todo gracias a una dictadura que tenemos. Y esta parte de aquí ya es como, se llama laundry, el lavadero. Y aquí esto sí venía con la casa, gracias a Dios no tuvimos que comprar ni secadora ni lavadora porque son caritas. Pero bueno, venía con la casa y son iguales que la que tenía en Trinidad, así que ya estaba un poquito amaestrada de esto. Y esta es la sillita de Liam, que en Trinidad sí no tenía porque yo no iba a comprar algo que al final tuviera que dejar, al final tuve que dejar el mecedor, entonces ya si la compramos aquí. Miren lo que tengo aquí, diseño producción. El mapo, como se llame, ya lo entrené, ya nos llevamos yo y él, ya sé limpiar con él. Bueno, seguimos por aquí, miren, Alia ya está en su, ven Liam, vamos a acompañar a mamá en el resto de la mostración de la casa. Vamos. Este es el cuarto, bueno, los 2 cuartos son completamente iguales, con excepción del baño, pero en tamaño sí son iguales. Este es en mi cuarto, el de mi esposo y el de bebé Liam, los 3. Como les decía al principio teníamos, como les decía, nosotros empezamos durmiendo en el colchón porque la cama no llegaba y las mesitas tampoco. Entonces ya después armamos la cama y todo y bueno, ya tenemos camita, gracias a Dios, que está súper cómoda, ¿no, Valeria? Sí, mi amor, sí. ¡Ay, mi madre! Y las mesitas. Este televisor lo compramos, pero bueno, estamos viendo a ver si lo podemos poner en la pared o más adelante comprar una mesita y ponerlo arriba de la mesita. Vamos a ver después. Miren el armario, que otra cosa que es la primera vez que yo veo, es como un armario grande, no un armario así normal como acostumbramos a ver en Cuba o en Trinidad, porque en Trinidad tampoco vi un armario así en la renta que estuve. Miren esto, qué grande. Y aquí tenemos mi ropa, aquí la ropa de mi esposo, la ropa de bebé Liam, cosas también de Liam, la ropa de usar en casa y eso, y estas son las ropas de salir. Aquí los zapatos, la ropa de sucia, mis carteras y ya. Y por aquí tenemos el baño, que lo mejor de todo es que tiene tina. Yo adoro, adoro, adoro la tina. La taza, el cesto. Aquí tenemos cosas de cosas de Liam, cosas que no usamos para no tener todo arriba. Mis cosméticos, que no es que me maquille mucho, lo pueden ver en mi cara, no es que me maquille mucho, pero ahí lo tengo.
más espejo, que esto es como un botiquín. Aquí tengo los medicamentos de Liam. Acá abajo tengo cosas de limpieza, mis cosas también que no uso, las toallas. Y, miren, algo que se me olvidó decirle y ya no le enseñé porque también es algo nuevo para mí y para mi papá también. Mi papá participa aquí en el video. Muestra tú esta parte de ahí. ¿Cuándo? Super sazones. Los distintos tipos de salsa, los sazones que lo escogí yo mismo porque yo sé que voy a hacer mis platos y ya saben, esto es una maravilla. Este es mi estante favorito. No es que siempre él vaya a cocinar, pero la mayoría de las veces sí. Pero tienen que pedirme permiso para coger algo aquí, porque este es mi estante favorito. Este es su espacio personal, la cocina es su espacio personal. Bueno, papá, ahora como vamos para la parte de tu cuarto, enseña ya que es tu cuarto y tu baño. Bueno, este es mi cuarto, todavía no he instalado mi televisor, que va a ser el cuarto mío de mi esposo. Tiene su closet. Todo igual parecido al de... Parecido. El closet. Ahí tengo el cuadro de mi mamá que no puede faltar. Y un detalle es que aquí el baño sí está afuera, así que papá enseña tu baño, que es el más grande. Déjeme decirle que es el baño más grande de la casa. También tiene tina, muy fundamental la tina, para cuando venga mi esposa también. Aquí tiene. Y el stand ese también es más grande que el de nosotros. Y por aquí tenemos esta es la casa de las puertas. Realmente no había tenido una renta que tuviera tantas puertas. Y tanto closet. Aquí tenemos las cosas que he ido comprando como de sábana, toallas, cosas así de Bebé Liam, de paños y cosas. Porque como todavía no tengo gaveta ni nada de eso, entonces los guardo aquí. Aquí igual voy a guardar cuando tenga más colcha, más sábana. Todas esas cosas las voy a estar guardando aquí. Obviamente ahora está vacío. Y por aquí tenemos otra puerta que se me olvidó enseñársela, pero bueno, ya les digo, esta es la casa de las puertas y los armarios. Aquí tenemos todas las maletas, que al principio, déjenme decirle que pensé como hacerle un cuarto de poner las cosas de limpiar, pero tiene también alfombra, entonces no puedo ponerlo ahí porque no hace que se moje o algo. Y nada, lo último que me queda por enseñarle es la parte de afuera, que ya es lo último de la casita. Ya después, obviamente, me gustaría ponerle como planta, adornarlo, decorarlo, pero bueno, ya eso es poco a poco. Porque tengo, miren, tengo bastante espacio aquí como para poner bastante cosas. Y otra cosa aquí, otra puerta más, otra puerta más. Que aquí también tenemos cosas de mi esposo del carro y un freezer que tenemos que buscar lugar para ponerlo. Porque ahora mismo no tenemos lugar. Y tampoco es muy necesario ahora porque no es como que lo vamos a llenar ahora. Y ya, entonces ya esto es todo. Esto que ven aquí es la wifi que estamos utilizando ahora hasta que ya mi esposo contrató creo que una compañía, porque déjame decirle que aquí no es que exista una sola compañía como en Cuba, que o era ETETSA o ETETSA. Aquí no, aquí existen varias compañías y todos te ofrecen los mejores servicios para que tú los contrates a ellos en vez de otros. Y esto es ahora momentáneo, porque tampoco es que se pueda tener aquí, entonces momentáneo hasta que ya instalen la wifi aquí en la casa. Mi esposo lo tenía en el trabajo, entonces ya lo trajo para acá para usarlo momentáneamente, pero ya después cuando se instale la wifi aquí, entonces ya usará la wifi normal. Y vamos a cerrar que se va al aire. Otra cosa es que aquí, si se dieron cuenta que también es algo completamente novedoso para nosotros, explícalo, papá, que es novedoso para ti también, que en Trinidad no era así. El aire centralizado. Dale, que tú sabes más de eso porque bueno, tú eres trabajador. En toda la casa porque la verdad es que queremos hacer una prueba allá afuera. Yo se lo estaba diciendo, hoy estamos conectados. Queremos coger un sartencito y freír un huevo porque el calor que hace allá afuera es insoportable. Pero bueno, se pasa. Bueno, denle en participación a Liam, que Liam también quiere salir. Ahí. Dilo ahí. Dilo ahí. Que él también quiere salir en el video. Bueno, otra cosa que no es que sea novedoso, porque la primera vez que la vi fue en Tobago, que ya ustedes lo saben, es Alexa. Que de hecho me dijeron ustedes que cuando yo dije Alexa, se la había activado la de ustedes. De hecho, muchos comentarios me dijeron que le preguntara esto. Alexa, ¿tú me quieres? No sé si esto sea amor.
pero cada vez que escucho tu voz, a mis circuitos positrónicos se les sube la temperatura. La verdad que está súper cómico, porque de hecho tú le dices que te cuento un chiste, te cuento un chiste, no es que me dé mucha risa el chiste, pero bueno, le intenta, le intenta. Y ya les digo, no es que sea súper novedoso, porque en Tobago, yo lo vi, pero estaba como en el techo, aquí lo tenemos en el televisor y en eso que está ahí, que también es novedoso para mí. Pero bueno, ahora sí, con Alexa terminamos la casita, ya este es bueno, realmente es como la casa de mi sueño y la de mi papá, porque realmente mi papá soñaba con algún día tener una cocina así que te voy a dar las palabras, papá. La verdad que me está haciendo cumplir varios de mis sueños. Tener una cocina así, poder cocinar y hacer la comida que yo desee, cuando quiera, en el momento que yo quiera, la que me gusta. La cocina con los ingredientes que lleva, la comida que me hacían mis ancestros, que están ya con el Señor en el cielo. Verán en algunos videos algunos platos que iré haciendo, muy cubanos, muy tradicionales, que ya no existen en Cuba porque ya no se hacen, no se pueden hacer. ¿Estás feliz? Que si estoy feliz, no sé si voy a llorar de alegría. Bueno, familia, ahora sí terminamos con este video, pero antes yo les dije al principio que si se quedaban hasta el final les iba a decir cuánto había sido el coste de la renta mensual. Nosotros pagamos $1,650, que para hacer de 2 cuartos y 2 baños no es que esté relativamente barata, pero bueno, está bastante bien comparado con la renta de otros estados. Déjenme en los comentarios en su estado aquí en Estados Unidos o en cualquier otro país en el que vivan cuánto ustedes pagan de renta y me dicen si ustedes ven esta renta de 2 cuartos, 2 baños, la cocina amplia, la sala amplia, en 1,650 lo ven caro, lo ven barato, lo ven asequible. Ya ustedes me dejan en los comentarios que lo voy a estar leyendo. No olviden suscribirte, que es totalmente gratis, me ayuda muchísimo. Activar la campanita de notificaciones, que así YouTube le dice cada vez que subo un video nuevo y no se lo pierden. No olvides dejarme tu like, que me ayuda muchísimo, y dejarme en los comentarios todo lo que ustedes quieran con respecto a la renta o todo lo que ustedes quieran, que lo voy a estar leyendo. No olviden seguirme en mis redes sociales, que se las dejo por aquí. Y nos vemos en un próximo video.